Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él os envía a Jesucristo, quien os fue antes anunciado, a quien de cierto es menester que el cielo lo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Con ustedes, su programa Tiempos de Restauración, con un mensaje de fe, esperanza y amor. Dios les bendiga. Bienvenidos, amados, a una edición más de su programa Tiempos de Restauración. Y durante esta etapa vamos a estudiar uno de los misterios más relevantes en cuanto a el ministerio profético. Vamos a ver el ministerio quíntuple del profeta Elías. Vamos a ver cómo es que Dios escoge a un hombre y luego decide usarlo durante 5 veces en un periodo de aproximadamente 2000 años, ¿verdad? Y luego cómo fue que lo usó años antes de su venida, luego lo usó justamente en su venida, después promete usarlo en su segunda venida, y también hay una promesa de que será usado antes de que Él venga por segunda vez al pueblo de Israel, a los judíos. Vamos a orar en esta hora, vamos a dedicarnos, vamos a pedirle al autor, al dador de la vida, al dador de todo buen don y de toda buena dádiva, que nos dé el entendimiento correcto para poder no solamente hablar la palabra en la sazón, en la temporada correcta, sino también para que la palabra pueda ser oída como oídos de fe, así como en la casa de Cornelio. Mientras Pedro predicaba la palabra, la casa de Cornelio oía de buena gana la palabra del Señor. Y como oían de buena gana, le mezclaron fe a la palabra, es como lo dice el profeta. Y cuando uno le mezcla fe a la palabra, obtiene el resultado correcto. Es tener la mente correcta, es tener la actitud correcta, es decir la cosa correcta, es hacer la cosa correcta para obtener el resultado correcto. Vamos a orar porque eso es correcto. Padre amado y santo, Padre glorioso, glorioso, glorioso y bendito, bendito y glorioso Padre celestial, amado y buen Señor Jesús, Dios todopoderoso, no solamente diste tu vida en rescate por cada uno de nosotros, sino que también te has dedicado durante la vida de cada uno de nosotros a convencernos, a conquistarnos, a llevarnos a la cruz del Calvario, a llevarnos al madero para ver al que murió en ese cruento y sangriento día de redención, y convencernos, conquistarnos, para que abramos nuestro corazón, para que nos dispongamos para recibirte, para aceptarte, para entregarte nuestra vida a ti, Señor. Que por cierto, Padre, es una vida, Señor amado, que hemos malgastado. Le hemos dado un mal uso al tiempo que tú nos diste. Hemos desgastado esa vida valiosa, gloriosa que tú nos diste allá afuera, Padre, viviendo la clase de vida que vivimos antes de conocerte a ti, Padre. Y cuán glorioso fue venir y conocer tu palabra, tu verdad, y experimentar lo que tú dijiste. Todo aquel al cual el Hijo libertare será verdaderamente libre, Señor. Qué experiencia tan agradable. Glorioso, estoy orando porque vamos a predicar esa serie, el ministerio quíntuple del profeta Elías, Padre. Y oro para que bendigas a los oyentes, que bendigas a los que nos van a ver, Padre. Que bendigas a todos los que van a tomar de su tiempo y lo van a dedicar, Señor amado, a este estudio. Glorioso Señor, al enfermo, sánalo. Ese es el ruego.
esa es la súplica, ese es el clamor, ese es el gemir en nuestro corazón. Gracia y misericordia, sé movido a compasión, Señor. Padre, haz uso de conmiseración para con los que no tienen esperanza, los desahuciados, Padre, los que no pueden sino esperar en ti, confiar en ti, descansar en ti, Señor. Y luego, Padre amado, al caído, levántalo, Señor, levanta al caído, salva al perdido, Padre, salva al perdido, Señor. Fortalece a los que tienen las maletas hechas, a los que están debilitados en la fe, Padre, levántales, fortaléceles, Señor. Y a los que están fuertes, guárdalos de que no caigan, Padre. Danos sencillez de corazón, danos humildad, Padre, y sé tú nuestro ejemplo. Sigue siendo para nosotros el ejemplo a seguir, Padre. Gracias, Señor amado, por este programa, bendícelo y, Señor amado, ordena cada pensamiento en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, Padre, y amén. Gloria al Señor. Vamos a invitarles a que vayamos a las Sagradas Escrituras. La cita bíblica para este inicio, el tema es el ministerio quíntuple del profeta Elías. Vamos a ver cómo es, hermanos, que Dios toma a Elías, el gran profeta, y a través de él hace, hermano, lleva a cabo, ¿verdad? Este plan, pues. Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito, Dios tenía algo en él, y ese propósito, ese plan era utilizar a Elías, el ministerio de Elías, y lo vamos a explicar, ¿no? Vayamos entonces justamente a la cita de Primera de Reyes. También deseo leer, hermanos, quiero que leamos en la escritura que está en los Hechos, ¿verdad? En el libro de los Hechos tenemos otra escriturita. Veamos esta escritura en Reyes, capítulo 17, verso 1. Vamos a explicar por qué Dios toma la decisión de utilizar a Elías, el espíritu de Elías. Nosotros no creemos en la preexistencia, ni creemos en la reencarnación, no creemos en el espirituismo, no creemos en esas cosas. Pero lo cierto, la verdad es que eso es hinduismo, eso no va con el cristianismo. Pero hay cosas en la Biblia que son paradójicas. Una paradoja es algo que no puede ser comprendido, es algo que tampoco puede ser explicado, pero existe una paradoja. Es paradójico que Dios fije su atención en el ministerio, en el oficio de un hombre que, hermanos, marca la diferencia entre los profetas. Tuvimos profetas mayores como Isaías, Daniel, Jeremías, Ezequiel, y luego tenemos 12 profetas menores, de los cuales Amós, Oseas, Joel, Abdías, todos ellos hasta Zacarías y Malaquías, profetas preexilio, profetas del exilio, profetas posexilio. Pero por alguna razón Dios escogió a Elías el tisbita y decidió usar la porción del Espíritu Santo que puso en Elías. Es decir, el espíritu de la profecía, porque el testimonio de la profecía, el espíritu de la profecía es Cristo. Ellos eran hombres comunes, eran hombres ordinarios, eran igual que nosotros, nacidos de mujer. Pero el Espíritu del Señor venía sobre ellos. Cuando Isaías dijo: he aquí el Espíritu de Jehová está sobre mí, el Señor, por cuanto me ha ungido. Eso lo dijo Isaías, y lo dijo bajo inspiración. 600 años después, nuestro Señor Jesucristo, parado en el templo, dijo lo mismo. Utilizó la misma frase que Isaías allá en la antigüedad había usado para sí mismo. Isaías va por los palacios, por los pasillos del palacio. La unción del Espíritu Santo cae sobre él, e Isaías, inspirado, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor.
y me ha enviado a predicar. Eso es la inspiración de Dios. Muchos hombres, como David, por ejemplo. David un día se para en uno de los balcones del palacio real y dice: horadaron mis manos y mis pies, contar puedo mis huesos, como perros de Basán se han venido contra mí, sobre mis ropas echaron suerte. Y la gente dijo: ¿qué pasa con David? Qué bonito suena lo que él dijo, qué inspirado las cosas que David está diciendo. Pero no las estaba diciendo de sí. Esas cosas se cumplieron en Jesucristo. Esas citas se tomaron lugar en la vida literal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién era en Isaías? Cristo. ¿Quién era en David? Cristo. Era el Espíritu de Cristo en ellos trayendo profecía. Dios puso su Espíritu en un hombre de una ciudad llamada Tisbita y Tisba, y se llamó Elías. Ahora, el ministerio que este hombre tuvo, el desarrollo, hermano, la tenacidad, la forma tan original, tan propia de hacer profecía, de cumplir su ministerio, fue lo que causó que Dios considerase ese ministerio como el ministerio apropiado, el prototipo del verdadero profeta que no se compromete con nadie. Un profeta que no tiene miedo de parársele al rey, de parársele al presidente, de parársele al principal hombre de la ciudad. Un profeta que le va a decir en el así dice el Señor la verdad a Acab y a Jezabel. Hermano, muy pocos hombres de Dios hay así hoy. Hoy nosotros somos comprometidos. Nuestras gargantas están asalariadas. Decimos lo que se nos diga que decimos. Hasta tenemos un guión. Nos sentamos para leer algo que ya nos dieron porque nos pagan por hacer eso, porque de eso nos hartamos. Elías no era así. Elías no se sujetaba a guiones. Elías no estaba sujeto a plataformas, no estaba sujeto a lo que la denominación decía. Elías, igual que Eliseo, mire, es que de tal palo tal astilla. Eliseo y Miqueas. Miqueas también era de los 7,000 que no habían doblado sus rodillas. Y mire que ambos no eran profetas comprometidos. Vayamos a la escritura y vamos a continuar, porque hoy tenemos todo el programa para hablar sobre Elías Tisbita, las características en el ministerio de Elías y por qué Dios, soberano, que tiene derecho de hacer lo que Él quiera. ¿Y quién es usted? ¿Quién soy yo para decirle a Dios por qué lo has hecho así? ¿O por qué no haces mejor de esta manera? ¿O por qué lo hiciste de esa manera? Dios es soberano. De la misma manera en que Dios respeta la soberanía propia, Dios respeta tu libre albedrío. Esa es la forma en que tú tienes que respetar el libre albedrío de Dios. Vayámonos a la escritura. Dice, de Primera de Reyes, capítulo 17, del verso 1 al 7. Aquí es la primera mención de ese profeta. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerib, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Ya habíamos orado, pero Padre amado y buen Señor Jesús, una brevísima oración, porque tu palabra es verdad, Señor. Y esto no es historia en el pasado, Padre. Tu palabra está viva y permanece para siempre.
Señor, danos el contenido del texto, Padre, y que podamos sacar de allí, Señor amado, lo que nos quieres decir a través de tu bendita y eficaz palabra, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, si ustedes van conmigo a la historia, se van a dar cuenta de que Elías, el profeta, ese gran profeta de la antigüedad, ese profeta mayor, ¿no? Porque les dije que quería leer una cita, ¿verdad? Y esa cita está en el libro de los Hechos. Vayamos allá, vamos a ir a esa cita, libro de los Hechos, porque quiero ponerla como base para que veamos esto, ¿verdad? Hechos capítulo 3, vayamos ahí, ¿verdad? Gloria al Señor. Hechos capítulo 3, gloria al Señor, ¿verdad? Y entonces el verso es ya se los voy a dar, no se adelanten. Hechos capítulo 3, el verso es el 21, no quiero que se me adelanten. Hechos 3, 21, gloria al Señor. Veamos qué dice la palabra, ¿verdad? Es el 22, perdón. Dice, porque Moisés dijo a los padres, qué glorioso, porque Moisés dijo a los padres, el Señor, vuestro Dios, no vuestros dioses, el Señor, no los señores, un Señor, una fe y un bautismo. El Señor, vuestro Dios, os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel de adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, qué hermoso que tenemos allá esa cita bíblica, ¿verdad? La voy a repetir, hermano, allá la tenemos en pantalla. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que él os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Conviene oír a los profetas verdaderos, porque también hay falsos profetas. No hay duda de que existen los falsos profetas, ¿verdad? De eso estamos bien seguros, es bíblico. Ojalá que algún día podamos tener un pequeño estudio sobre lo verdadero y lo falso, y podamos ver, hermanos, esa escritura de Mateo 24, falsos profetas, y entonces podamos ver a los falsos ungidos. Y podamos, hermano, como dijo el hermano Branham, podamos, hermano, encontrar la diferencia entre el verdadero y el falso, las características entre un verdadero y un falso, la manera de un verdadero profeta, Te voy a adelantar algunas cositas. Un verdadero profeta jamás, nunca te va a sacar de la Biblia. Un verdadero profeta no le va a poner a la Biblia ni le va a quitar a la Biblia. Un verdadero profeta te va a traer a la palabra. Punto número 1. Punto número 2. Un verdadero profeta jamás va a arrastrar a nadie hacia sí mismo. Nunca. Jamás un verdadero profeta va a venir para presentarse a sí mismo. Ese es un falso. Un verdadero profeta, como un verdadero pastor, un verdadero hombre de Dios, siempre te va a guiar al Calvario, siempre te va a llevar a la cruz. Un verdadero profeta siempre te va a estar señalando a Cristo, siempre te va a estar señalando al Calvario, siempre. Un verdadero profeta
va a exaltar a Jesucristo siempre. Y un verdadero profeta jamás te va a sacar de la Biblia. El trabajo de un verdadero profeta es traerte a la palabra, traerte a la palabra, traerte a la palabra. Hacer que tú regreses a la palabra de Dios. Ese es un verdadero profeta. Gloria al Señor. Ya tenemos mire lo que dice aquí. El ministerio quíntuple del profeta Elías. Lo vamos a dejar en toda la pantalla para que ustedes disfruten esto, ¿verdad? Ese es el estudio que vamos a hacer en este día. Miren, el ministerio quíntuple del profeta Elías. 5 episodios, ¿verdad? La primera vez que Dios usó a Elías es este Elías del cual no se sabe nada. No se sabe quién era su padre, su madre, en su genealogía, ¿verdad? Algunas personas espiritualizan, mistifican y entonces caen en el error de mentir. La Biblia no dice que ese era un hombre extraterrestre, aunque sí se fue en una nave extraterrestre, ¿verdad? Elías fue raptado. 2 raptos. El primero fue Enoc, el segundo fue Elías el profeta, y luego Jesús nuestro Señor y los santos del Nuevo Testamento. Veamos, el ministerio quíntuple del profeta Elías. ¿Qué quiere decir la palabra Elías? Elías, Dios es el Señor, o Dios el Señor. Eso quiere decir Elías. Luego encontramos que la primera cita para el primer Elías está allí en Primera de Reyes 17, 1 al 7. El primer Elías fue Elías Tisbita. Luego estudiaremos Segunda de Reyes capítulo 2 del verso 1 al 14, en donde encontramos a Elías ungiendo a Eliseo, el hijo de Safat. Eliseo es el segundo. ¿Por qué decimos que el espíritu de Elías estaba sobre Eliseo? Cuando en esa cita que vamos a leer, 2:1 al 14 de Segunda de Reyes, allí Eliseo le dice a Elías: dame una doble porción del espíritu que está en ti. Entonces Eliseo pidió la doble porción. Una doble porción del espíritu que estaba en Elías, ahora estaba en Eliseo. La otra cita que vamos a ver y que es contundente está en Lucas capítulo 1 versículos 5 al 25, en donde se dice literalmente que Juan el Bautista vendría con el poder y la virtud del profeta Elías. Ya te lo dije, la unción que estaba en aquel profeta antiguo testamentario, Elías Tisbita, fue preservada. Elías era el vaso, Elías era el depósito. Dios quitó esa unción, esa unción, es que esa es la palabra dicha, esa cobertura, ese ministerio profético llamado Elías, y lo colocó en Eliseo. Y Eliseo fue la continuidad de Elías. Eliseo dijo: yo quiero una doble porción de tu espíritu, y Dios le dio a Eliseo una doble porción. Pero luego eso fue quitado. Eliseo se fue, Eliseo murió. El poder de la resurrección estaba en Eliseo. Los huesos de Eliseo trajeron un muerto y lo tiraron en la tumba de Eliseo, hermano, y tan pronto el cadáver tocó los huesos de Eliseo, se levantó de la tumba, porque el poder de la resurrección estaba en él. Luego ese espíritu, esa unción, esa fuerza, ese poder que había estado en el Elías Tisbita fue traído y puesto en Juan el Bautista. Tres manifestaciones de Elías. La cuarta manifestación de Elías está en Mateo 17:11 y respaldada por Malaquías 4, al igual que Juan el Bautista es respaldado por Malaquías capítulo 3. El Elías prometido para el tiempo del fin, el Elías gentil, el Elías que vendría a nosotros antes de la gran tribulación, está enmarcado en Malaquías 4:5. Cuando lleguemos al cuarto Elías, allí vamos a estudiar escritura por escritura que respalda que el ministerio de un hombre llamado William Marion Branham, un predicador evangelista, profeta del siglo XX, que nació en 1909 y murió en 1965. Ustedes lo pueden encontrar. Agradecemos si ahí donde dice Pastor Lucas Cardona pudiéramos poner, ¿verdad? Como la vez pasada. Era www. Me gustó así como lo puso. Completo, hermano, completo. Dele clic ahí y váyase e investigue la vida
de ese hombre llamado William Marion Branham. Él vino a esta tierra, él era un hombre común, lo vamos a estudiar por separado en el cuarto día de estudio, y ahí van a ver ustedes cómo en él fue manifestado el poder y la virtud del profeta Elías, que en él se manifestó ese poder, esa virtud, esa forma de ser del profeta Elías. Y en Apocalipsis capítulo 11, del verso 1 al 14, vamos a encontrar el quíntuple ministerio de Elías. Vamos a encontrar la quinta manifestación de ese mismo poder, de ese mismo ministerio, de esa misma unción. Y es en el Elías tisbita, en el primer Elías. El primer Elías que comenzó, hermano, allá en los años del rey Acab, en los años de Jezabel, en aquel tiempo, ese mismo Elías que no murió, sino que fue raptado, que ha sido preservado, vuelve a la tierra al final, en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel. Elías, el profeta antiguo testamentario, el profeta hebreo, regresa a la tierra, hermano, para terminar su ministerio. El mismo Elías es usado aquí al inicio, luego viene Eliseo, después Juan el Bautista, en el siglo XX William Marion Branham, y en el siglo XXI, al final de la gran tribulación, en esos últimos 3 años y medio, regresa en la forma de un hombre llamado Elías tisbita. El mismo Elías tisbita tiene que regresar porque él no murió. Carne y sangre no heredan el reino. A Elías tisbita le acompaña durante esos últimos 3 años y medio, o dicho en forma más adecuada, él acompaña a Elías, a Moisés. Moisés sí murió. Moisés murió en Pisga, pero resucitó. Y los ángeles se lo llevaron y lo preservaron en un cuerpo mortal. Moisés murió y resucitó como Lázaro, en un cuerpo mortal. Tiene que regresar para morir. Ambos, Moisés y Elías, tienen una parte en sus ministerios que está en el futuro todavía. Concluyo entonces diciendo, hermanos, que ¿verdad? Ese precioso ministerio, ¿verdad? A ver si nos deja la fotografía, ¿verdad? Comenzó con Elías tisbita, ¿verdad? Con Elías tisbita, continuó con Eliseo y luego con Juan el Bautista. En el siglo XX fue William Branham, y en el siglo XXI regresa ese profeta intrépido de la Biblia, ese antiguo profeta escritural llamado Elías, y por sobrenombre el tisbita. Estudien a Elías, vigilen a Elías. A Elías, hermano, hay una historia hebrea hermosísima, hasta los niños la cuentan, que Elías se fue al cielo a traer al Mesías, que Meshá viene cuando regresa Elías, que Elías el profeta, Elías tisbita, el que fue arrebatado en carro de fuego, gente de a caballo, gente de Israel, carros de fuego, gente de a caballo. Elías fue arrebatado, se fue al cielo a traer al Mesías. Cuando Elías regresa, Mesías viene con él. Luego, ¿quién fue el que dijo: profeta como yo les levantará el Señor? Moisés. Y Moisés va a estar ahí para presentar a Jesucristo y decirles: este es aquel del cual yo dije, profeta como yo les levantará el Señor. Entonces, hermanos, gracias al Señor por esas cosas. Gracias al Señor por haber enviado un poderoso profeta en el pasado siglo XX. Gracias al Señor porque estamos esperando también esa pronta venida en nuestro precioso llamado Señor Jesucristo. Él fue el que dijo: a la verdad, Elías viene primero, tiempo futuro, y restaurará todas las cosas. Continuaremos con este tema, el ministerio quíntuple del profeta Elías. Hemos visto cómo Elías marcó un precedente, marcó, hermano, la manera de un verdadero profeta. Como Elías fue tan agradable a Dios que Dios decidió usar ese oficio, ese ministerio, esa unción,
hermano, en Eliseo, en Juan el Bautista, en William Branham, y finalmente, para cerrar el ministerio quíntuple, el primer Elías regresa para concluir la 70ª semana de Daniel y terminar ese quíntuple ministerio. Que el Señor Jesucristo, rica, poderosa y abundantemente, les bendiga. Estuvo usted en sintonía de su programa Tiempos de Restauración, y estamos invitándole a sintonizarnos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana a través de su canal Talanga Visión, Canal 7, la mejor manera de hacer televisión en la ciudad de Talanga, y la Chido One Stereo 89.3. Su hermano en Cristo, Lucas Cardona, les desea que el Señor Jesucristo les bendiga. Este programa ha llegado a ustedes gracias a la gentil colaboración de la Congregación de Hermanos y Hermanas del Tabernáculo Bíblico Jesús el Buen Pastor. Y estamos invitándoles a sintonizarnos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Que el Señor Jesucristo, rica, poderosa y abundantemente, les bendiga.